1469. Mi Fernando cruzó Castilla disfrazado de mozo de mulas para evitar ser capturado. Los espías de mi hermano Enrique llevaban meses dándole caza sin piedad. Su destino era Valladolid. Allí le esperaba yo, una joven de 19 años, aterrada pero firme, lista para nuestro matrimonio secreto. Éramos nosotros, Fernando y yo. Aquel enlace a escondidas marcó el inicio del mayor cambio que nuestra tierra había presenciado en siglos. Todo iba a cambiar. Esta es nuestra memoria, el relato de cómo Fernando y yo, los reyes católicos, libramos a España del abismo. Para comprender nuestra victoria, debéis imaginar el caos absoluto que heredamos entonces. A mediados del siglo XV, nuestra tierra no era una nación. Éramos pedazos rotos sangrando en guerras eternas. Castilla, Aragón, Navarra y Granada. Fronteras de sangre, cada corona dictaba sus leyes, acuñaba su moneda y peleaba ciegamente sus propias guerras. Nuestros nobles habían amasado un poder brutal durante años, los monarcas como mi hermano reinaban, pero ya no gobernaban. Aquellos señores devoraban el tesoro público con total descaro. Jugaban a ser reyes, impartían justicia en sus tierras, levantaban sus propios ejércitos y desataban masacres sin rendirnos jamás cuentas de nada. El trono castellano era un adorno marquito, sin autoridad real. Quien se sentaba en él era Enrique IV, mi hermano mayor. Me dolía verlo así. Hoy lo llamáis Enrique el Impotente. Una burla cruel que no inventaron los historiadores, sino que nació en palacio. Fui testigo de cómo sus súbditos dudaban a gritos de su valor para reinar y para engendrar. Su heredera oficial era Juana, pero todos la llamaban la Beltraneja. El veneno corría rápido, decían que era hija de su favorito, Beltrán de la Cueva. ¿Y no sea? Pero nadie respetaba jamás aquel linaje. Castilla se partió en dos. Un bando apoyaba a Juana, el otro exigía verme a mí con la corona. Nuestro hogar era un cuerpo decapitado, y yo lo sabía mejor que nadie porque me crié en aquel abismo. Mi padre, el rey Juan II, murió cuando yo apenas cumplía 3 años. Mi niñez fue un encierro de traiciones constantes y juramentos pisoteados. Veía a los nobles vender su lealtad por monedas cada semana. Tuve que aprender a sobrevivir en la política mucho antes de abrir un libro. El golpe más duro llegó en 1468. Mi hermano pequeño Alfonso, alzado como rey alternativo, murió con solo 14 años. Con su cuerpo aún caliente, aquellos conspiradores me ofrecieron la corona. Yo me negué a recibir aquel trono manchado, no por falta de ambición, sino porque un poder regalado por traidores nace muerto. Lo tuve claro si iba a gobernar. Sería la reina legítima de toda Castilla, no de cenizas. A mis 18 años forjé mi destino. Nunca dejé que la prisa nublara mi juicio. Jamás di un paso en falso. Siempre miré más allá del horizonte, viendo jugadas que los hombres ignoraban. Mi enlace con Fernando nació de esa misma visión inquebrantable. Aragón era el otro gran pilar de la península y él era su futuro. Unir mi vida a la suya significaba fundir los dos reinos más temibles bajo un solo linaje. Un sueño casi imposible. Fue el golpe maestro más audaz de nuestra época. Lo planeamos y lo ejecutamos con un pulso de hierro que cambiaría la historia. Tuvimos que usar una bula papal falsificada para bendecir nuestro enlace. Él viajó en sombras, burlando a los sicarios de mi hermano. Y así, en octubre de 1469, nos juramos lealtad en secreto. El caos estalló al instante. Furioso, Enrique me despojó de mis derechos sucesorios y nombró de nuevo a Juana la Beltraneja como su heredera. En Portugal bramaron de ira, querían casarme con su rey, Alfonso V, y tomaron nuestra unión como una ofensa imperdonable y peligrosa. La corte se rompió en pedazos. Fernando y yo nos mantuvimos firmes, ni huimos ni atacamos. Aguardamos, porque el tiempo siempre es fiel al paciente. Diciembre de 1474. Mi hermano murió. Su sangre aún hervía cuando me alcé como reina de Castilla frente a todo Segovia. No rogué permiso a ningún consejo, ni supliqué a la nobleza. Di el paso al frente con una voluntad de hierro. Era la fuerza feroz de quien exige lo suyo sin temblar, sabiendo que el destino le pertenece. Aquel desafío prendió la mecha de mi reinado. La respuesta enemiga fue brutal. Portugal nos declaró la guerra e invadió mi tierra para defender a Juana. Durante 4 largos años, nuestra amada península ardió en sangre y fuego. Fue una carnicería agotadora y muchas noches temí perderlo todo. Pero mi Fernando lideró las tropas con una brillantez militar que aplastaba a los veteranos. Con 22 años nos dio la gloria en Toro, en 1476. Esa gesta quebró para siempre la amenaza portuguesa sobre Castilla.
Tácticamente fue una disputa reñida, pero políticamente significó nuestra victoria absoluta y definitiva. Tras aquel choque brutal en Toro, los portugueses se rindieron al desánimo. 1479. El Tratado de Aucásovas cerró la herida. Por fin el mundo me proclamó reina absoluta de Castilla. A cambio, Castilla aceptó el dominio portugués sobre la costa africana y las islas del Atlántico. Solo las Canarias se quedaron en nuestras manos castellanas. Tú y yo podríamos pensar que fue un simple trámite territorial, sin importancia. 13 años más tarde, todo cobraría un sentido brutal. Cuando Colón volvió cruzando el océano con noticias que nadie jamás imaginó, ese 1479 muere Juan I. Fernando hereda la corona aragonesa. Castilla y Aragón amanecían por primera vez en toda la historia bajo el mando de los mismos soberanos. No te engañes, no hubo fusión real. Ambos reinos mantenían intactas sus leyes, cortes e instituciones, pero latían al compás de los mismos reyes. Solo eso bastó para sacudir por completo el tablero de poder peninsular y europeo. El primerísimo paso de este matrimonio todopoderoso fue recuperar el timón de un estado fracturado. Durante décadas, los nobles nos habían robado descaradamente tierras, riquezas y poder que solo debían pertenecer a la corona. Inmensos señoríos, castillos, impuestos y poder judicial. Todo ese control fue cayendo en manos de unas pocas familias insaciables, quienes reinaban en sus propios feudos como si fueran auténticos reyes paralelos. Isabel y Fernando iniciaron una cacería fría y calculada de años, mezclaron nuevas leyes, tratos tensos y pura fuerza militar para recuperar lo nuestro. En 1480, las Cortes toledanas firmaron leyes que al fin destrozaban esos privilegios absurdos ganados durante los años de debilidad. Los señores devolvieron tierras y fortuna, casi ninguno por voluntad propia, pero nuestra maquinaria estatal ya era una bestia imparable, lista para aplastar a quien desafiara la ley. Por vez primera en muchísimos años, la corona inspiraba más respeto y pavor que cualquier noble intocable. A la par, fundaron la Santa Hermandad, nuestra primera milicia nacional para proteger a la gente. Las propias ciudades la pagaban para cazar bandidos a muerte y devolverle la paz a nuestros caminos. El genio oculto de esta guardia era brutal, solo obedecían órdenes directas de los reyes, pisoteando la autoridad local. Jamás habíamos visto algo así. Por primera vez en Castilla, el mismísimo Estado reclamaba el poder absoluto sobre la paz en nuestras tierras. No eran simples guardias. Pensemos en lo que esto significa. Fuera de Sevilla, Madrid o Toledo, la ley era una sola, y el rey era el único dueño de su castigo. Nuestra justicia también dio un vuelco. Isabel sacudió las altas cortes, colocando en los tribunales a jueces expertos y leales, todos pagados con oro de la corona. Antes de ella, nuestra justicia era un laberinto asfixiante donde el señor feudal o el obispo de turno peleaban a muerte con el rey y los alcaldes por juzgar los mismos delitos, siempre buscando su propio beneficio egoísta. Isabel no cortó de raíz todo este caos de golpe, pero levantó con paciencia una justicia monárquica que terminó aplastando a las demás. Y ahí no paró. Nuestra economía sangraba y también exigía un cambio radical. Isabel puso fin al caos financiero castellano, forjando el glorioso real de plata. Una moneda dura, real y confiable. Las consecuencias de esto fueron brutales y cambiaron vidas. Con dinero sólido en los bolsillos, los comerciantes por fin respiraban y trazaban planes a futuro. Los acuerdos por fin valían algo. El comercio explotó al borrar el miedo a perderlo todo. Y ferias inmensas como la de Medina del Campo, que ya eran un orgullo nuestro, se alzaron como el corazón financiero más salvaje de la península, una locura que atraía fortunas y mercaderes flamencos, genoveses y portugueses desde media Europa. De pronto, Castilla se llenó de un oro comercial que nuestros abuelos jamás llegaron a imaginar. Fernando intentó lo mismo en Aragón, topándose con un muro de resistencia. Allí, las viejas leyes eran sagradas. Sus fueros ataban de manos al monarca, y los nobles locales defendían su poder con uñas y dientes. Fernando tuvo que tragar saliva y jugar bajo esas reglas, usando la aplastante fuerza de Castilla para romper las cadenas que Aragón le ponía al cuello. Fue un camino agónico y lento, pero triunfó. Aragón fue cediendo al nuevo orden. Se fue moldeando dentro de un estado mucho más fuerte, aunque jamás al ritmo brutal que Castilla le exigía. Pero acompáñame al sur, porque mientras ordenábamos la casa, ahí seguía Granada. Ese reino nazarí era el último latido del Islam en nuestras tierras, resistiendo tras siglos de sangrientas cruzadas cristianas bajando desde las montañas del norte.
un imperio que alguna vez devoró el sur de la península entera, pero que nuestras espadas habían ido acorralando generación tras generación hasta arrinconarlo contra el mar del sureste. Pero acorralado jamás significó estar débil. En 1482, la próspera Granada deslumbraba. Su capital albergaba a 100.000 almas, erigiéndose orgullosa como una de las joyas más cultas de Europa. Y la Alhambra no era solo un palacio, era el alma de su civilización esculpida en piedra, yeso y agua cantarina frente a nosotros. Imagina a Granada. Sobrevivió durante décadas pagando tributos a Castilla, usando nuestras propias divisiones cristianas como escudo para mantenerse intacta. Mientras nosotros nos matábamos entre reinos, Granada simplemente compraba tiempo. Pero con Isabel y Fernando, ese viejo truco fracasó. De pronto, nuestros reinos ya no sangraban luchando entre ellos. Todo estalló formalmente en 1482. La tensión ya era insoportable. No fue ninguna campaña relámpago, sino una sangrienta y agónica guerra de 10 años, de asedios brutales, arrancando ciudades al enemigo, una a una. Ejercimos una presión asfixiante sobre un enemigo valiente, pero sin esperanza de refuerzos. El estrecho ya era un candado bajo nuestro control. Desde el norte de África nadie quiso ni pudo enviar tropas para salvar a Granada. Los nazaríes morían solos. Y fíjate en Isabel, ella misma orquestó toda la logística bélica. Nada de mirar desde lejos. Pisó el barro de los campamentos, controlando todo. Levantó hospitales móviles para nuestros heridos, algo jamás visto en Europa. Además, logró arrastrar pesada artillería cruzando montañas escarpadas que todos juraban imposibles. Aquellos cañones lo cambiaron todo. Sentías el terror cuando nuestros enormes cañones de hierro hacían polvo. En apenas días, murallas que antes habrían soportado meses enteros de asedio. El arte de matar había evolucionado para siempre. Los reyes católicos fueron los primeros de nuestra tierra en entenderlo. Usándolo para aplastar sin piedad, Fernando lideraba las tropas en la batalla. Odiaba el caos abierto. Él siempre apostaba por asfixiar metódicamente al enemigo. Entendía perfectamente que, ante muros firmes, la desesperación, el tiempo y el hambre matan mucho mejor que cualquier jinete. Y así cayeron todas. Primero Ronda, en 1485. Parecía invencible, suspendida al borde del abismo, pero vi cómo el fuego de nuestra artillería la redujo a escombros en solo unas malditas semanas. Loja sucumbió, y Vélez Málaga al año siguiente. Málaga sufrió 4 meses de sitio. Fue desgarrador ver a toda la ciudad consumirse lentamente hasta quedarse sin absolutamente nada. Baza resistió 6 meses agónicos. Nuestro ejército estaba quebrado, pero Isabel cabalgó hasta el frente para dejarnos claro que jamás daríamos ni un paso atrás. Y el propio corazón nazarí, Chego, se apuñaló a sí mismo sin querer. Justo al inicio del conflicto, presenciamos cómo el hijo del sultán traicionaba a su propia sangre, arrancándole el trono a su padre por pura ambición. Hablamos del mismísimo Boabdil. Esa guerra civil destrozó a su familia y desangró por completo los pocos recursos que Granada necesitaba para frenar nuestro avance bélico. Nosotros aprovechamos ese odio familiar. Con una habilidad diplomática fría y calculadora, financiamos a Boabdil contra su propio padre. Le devolvimos la libertad, exigiendo un alto precio, y al sentarse por fin en el trono, gobernaba poco más que polvo una ciudad aislada. Moribunda y acorralada, Granada colapsó en 1490. Y ya sin salida, Boabdil tragó su orgullo y se rindió. Firmamos aquellos acuerdos en noviembre. Leyéndolos, te juro que los términos ofrecidos a los vencidos sonaban increíblemente compasivos. Juramos dejarle sus casas, respetar su fe sagrada y todas sus tradiciones intactas. Pero míranos, los años pasaron y, francamente, esas promesas se convirtieron en papel mojado y mentiras. Aunque esa es otra herida, el 2 de enero, Isabel y Fernando cruzaron triunfantes las puertas de Granada. 8 siglos de sangre en la península se apagaron ahí, y así, nuestra gran España unida empezaba a respirar. Pero atención, porque ese mismo año guardaba 2 giros brutales que cambiarían nuestra historia. En marzo de 1492, sentenciaron el doloroso Edicto de Granada. El decreto fue implacable. Cualquier judío de nuestras tierras que no abrazara la cruz tenía 4 meses para huir y dejarlo todo. Firmaron aquello cegados por una visión política que, para ellos, justificaba cualquier nivel de crueldad. Ignoraron el llanto, querían forjar un imperio y creían que necesitaban una identidad idéntica para mantener unida la nación. La fe compartida era su única base aceptable. Luego llegó agosto. Vi zarpar 3 naves desde Palos, lideradas por ese extraño soñador, Cristóbal Colón. Tras años rogando oro,
Los portugueses se burlaron de él, y nuestros propios sabios le dijeron en la cara que estaba loco. El hombre medía fatal la distancia real hasta Asia. Y nuestros eruditos tenían toda la razón. Juraba que Asia estaba a menos de 5.000 kilómetros. La realidad era el doble. Si no hubiera chocado ciegamente contra un continente gigante, habrían muerto de sed y hambre en pleno océano. Sin llegar jamás a pisar tierra firme, yo vi a mi reina Isabel darle el sí, y no porque aquellos sabios la convencieran, le dio ese sí porque, francamente, la inversión que pedía era mínima. 3 simples barcos con sus hombres. Si esa expedición triunfaba, la inmensa ganancia justificaba nuestro riesgo. Fue un puro cálculo de riesgo. Mi señora lo hizo con esa misma frialdad que marcaba su política. Las capitulaciones de Santa Fe de abril sellaron nuestro trato. Nombramos a Colón almirante del mar Océano, virrey de las tierras descubiertas y un 10% de todas las riquezas obtenidas allí, un pacto muy generoso si lograba el éxito, y vaya si triunfó. Aunque no como él imaginaba, el 12 de octubre de 1492 avistaron tierra. No era Asia, era una isla caribeña, Guanahani, que nuestro almirante llamó San Salvador. Ese nuevo mundo al otro lado del océano era infinitamente más inmenso de lo que jamás soñamos. Cuando Colón regresó a nuestra Castilla en marzo de 1493, traía oro, plantas extrañas y nativos que mis ojos nunca habían visto. Bastó para confirmarnos que aquello era muy real. Las siguientes expediciones fueron mucho más grandes y reveladoras. Con cada nuevo viaje, nuestro mapa del mundo se expandía. Cada viaje nos dejaba más claro que España no halló la ruta a Asia, sino algo totalmente distinto e inmenso. Y así, el Tratado de Tordesillas, firmado en 1494 con Portugal, partió el mundo conocido y desconocido en dos. Nosotros ganamos el occidente, y Portugal el oriente, un reparto ciego de tierras que aún no veíamos. Negociado entre las dos únicas potencias que en aquel momento dominábamos de verdad los grandes océanos, el mismísimo Papa Alejandro VI, valenciano y leal súbdito de nuestra corona de Aragón, me dio a nuestro favor con un descaro que toda Europa notó de inmediato. Mientras llenábamos el Atlántico de naves castellanas, mi rey Fernando movía los hilos en Europa. Sígueme aquí. Porque la política de mis reyes en Europa fue tan vital como nuestra reconquista. Quizá no brille tanto como la guerra, pero te aseguro que Fernando inventó la primera red de embajadores permanentes europeos. Antes, enviábamos emisarios para tratos concretos y regresaban a casa cuando la misión se acababa. Fernando, en cambio, clavó embajadores en Roma, en Londres, en Bruselas, Lisboa y Venecia. Esos hombres nos mandaban informes constantes, tejían alianzas con otras cortes y nos chivaban cada movimiento político antes de que fuera tarde. Era espionaje puro, y nos daba una ventaja de información brutal sobre Europa. Supliendo cualquier falta de tropas o dinero, nuestras bodas reales fueron la otra gran arma secreta. Vi crecer a los 5 hijos de mis reyes, todos usados como puras piezas en este tablero europeo. Nuestra niña Isabel se casó con Alfonso de Portugal. Al enviudar, la dimos al rey Manuel I, forjando un lazo que casi une las coronas ibéricas, hasta que mi pobre reina murió dando a luz a Juan, nuestro único príncipe heredero. Lo casamos con Margarita de Austria, sellamos la alianza Habsburgo, pero se nos murió con 19 años, sin hijos, destrozando nuestro futuro linaje. A Juana la enviamos con Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano. Ella heredó Castilla al fallecer mi reina, y a Catalina la mandamos a Inglaterra con Arturo, y luego con Enrique, el futuro Enrique VII. Su cruel divorcio rompería con Roma. Piénsalo bien, una boda nuestra pactada en el siglo XV cambió para siempre la religión británica. Cada boda era un pacto sellado con carne humana. A mí aún me hiela como Fernando lo manejaba sin inmutarse. Cuando perdimos a Juan, a mi señora Isabel, al pequeño Miguel, nuestro niño que habría unido toda Iberia con solo 2 años, Fernando lloró. Sí, pero siguió dictando cartas. En Italia, nuestra política exterior se convirtió en pura y dura guerra. Llevábamos décadas peleando a muerte con Francia por el codiciado reino de Nápoles. Allí mandamos a Gonzalo Fernández de Córdoba, nuestro gran capitán, con tropas que reescribirían la historia militar. Gonzalo no era un simple soldado, era un genio. Entendió que la pólvora, la pica y la agilidad debían fundirse en algo totalmente nuevo. Así nacieron nuestros tercios españoles, y tú y yo sabemos que hicieron temblar a toda Europa durante más de 100 años. Año 1503. En Cerignola y Garellano, el gran capitán destrozó al ejército francés, supuestamente el mejor de Europa. Aquel día, Nápoles pasó a ser de la corona aragonesa.
Francia comprendió a golpes que España ya era gigante. Pero me duele recordar que Isabel falleció en 1504. En Medina, solo tenía 53 años, oficialmente, una fiebre interminable la consumió, los médicos de entonces simplemente no supieron qué hacer. Llevaba meses paralizada en esa cama. Sin embargo, siguió dictando cartas y gobernando hasta su último aliento. Leer su testamento impresiona, es pura estrategia política. Exigía claramente que las tierras tomadas en África se gobernaran siendo muy justos con su gente, que cuidaran con respeto a los nativos del Nuevo Mundo y que frenaran los excesos de la Inquisición. Sus palabras finales nos muestran a una reina, mandando hasta el instante de irse. Fernando asumió el control de Castilla, porque la legítima heredera era su hija Juana, quien vivía lejos, en Flandes, junto a Felipe. Ella ya daba muestras de esa rotura mental que acabaría arrebatándole la corona para siempre. Tú y yo sabemos lo que vino después. Puro caos político. Felipe el Hermoso pisó Castilla exigiendo el trono. La nobleza, egoísta como siempre, lo apoyó de inmediato porque querían a un rey manejable allí mismo. Fernando tragó orgullo y volvió a Aragón. Pero Felipe murió de golpe en 1506. Fulminado por una fiebre con 28 años, Fernando tuvo que regresar urgentemente para salvar una Castilla con Juana totalmente destrozada por el dolor. Los últimos 10 años del rey católico fueron una locura. En 1512 anexionó Navarra, logrando unir toda la península bajo un único rey. Además, se empeñó en fijar una frontera de hierro en el norte africano, conquistando Orán, Bujía y Trípoli. Quería levantar un muro invisible que defendiera las playas españolas del horror de los corsarios mediterráneos. Hay que admitir que ese sueño africano nunca terminó de cuajar. El desierto era inmenso, el clima mataba, y España no tenía dinero suficiente para mantener lo que aquellos soldados lograban ganar con sangre. Pero su mente iba por delante. Fernando sabía que dominar ambas orillas del estrecho era vital para respirar tranquilos al sur. Falleció en enero de 1516 en Madrigalejo, un pueblo de Extremadura. De camino a Sevilla, solo tenía 63 años. Me asombra ver el país que dejaron comparado con las ruinas que heredaron. Cuando los reyes católicos tomaron el mando, Castilla ardía en guerra civil, aplastada por una nobleza salvaje, con dinero que no valía nada, leyes que nadie cumplía fuera de Madrid o Toledo, y la amenaza constante asfixiándoles desde el sur, y Aragón estaba ahogado en deudas, paralizado por leyes antiguas que ataban las manos del rey. Juntos levantaron de la nada el primer imperio verdaderamente global, un estado que por fin funcionaba, tropas profesionales de verdad y la mejor red de espías europeos, tierras en 3 continentes distintos, y empujaron la aventura naval más salvaje que el ser humano había soñado jamás. El truco aquí no fue que uno fuera un genio, fue cómo encajaban entre ellos. Piensa en Isabel como el cerebro que ordenaba la casa. Ella dominaba las leyes, la fe y cómo mandar. Sabía que la gente solo obedece a un estado si lo siente realmente justo. Fernando, en cambio, miraba hacia afuera. Él era el maestro del engaño y la guerra. Calculaba frío, a largo plazo. Tenía la paciencia del cazador esperando el segundo perfecto para golpear. Separados, habrían sido buenos reyes, pero juntos se convirtieron en un monstruo político que aterrorizó a media Europa. Analicemos juntos esto. Su famoso lema de tanto monta, monta tanto, no era un simple adorno de papel. Era la pura verdad de cómo manejaban el país. Todo lo decidían juntos, lo firmaban juntos y lo peleaban juntos. Piensa en aquellos años. Las bodas reales eran puros negocios donde a la mujer la callaban y la apartaban de las decisiones de gobierno, pero Isabel mandó en Castilla con un puño de hierro indiscutible y Fernando jamás se atrevió a quitarle espacio. Lo que España significa hoy nace de lo que esos dos firmaron entre 1469 y 1516, sus fronteras unidas, el esqueleto de nuestro estado actual, ese salto al océano que nos volvió potencia mundial, y las guerras italianas que ataron nuestro destino a las entrañas mismas del continente europeo. Incluso sus embajadores crearon el molde exacto de lo que hoy llamamos política exterior moderna. Todo esto arranca de aquella mítica boda a escondidas en Valladolid, de 2 críos que no le pidieron permiso a nadie. Tardaron 45 años, pero lograron darle la vuelta al mundo entero. Cierra los ojos e imagina a Boabdil huyendo en 1492. Frenó su caballo y miró atrás. Joto por dentro, la Alhambra todavía brillaba bajo el hielo andaluz. Granada seguía siendo la joya más preciosa de toda España. Se me eriza la piel al pensarlo. Boabdil no solo perdía su corona, tú y yo sabemos que ahí morían 8 siglos vibrantes.
apagando para siempre esa mezcla de luces, sombras y pura magia cultural de nuestra península. Lo que nacería de esas cenizas sería radicalmente distinto, más rígido, más uniforme, más español. Bajo la visión implacable que Isabel y Fernando sentían, una fuerza arrolladora que de pronto sometería al mundo entero durante más de 100 años, te prometo que semejante poder no nació por accidente ni por un simple capricho del destino. Pasó porque en 1469, dos mentes juraron lograrlo, y durante 45 años no pararon de dejarse la piel por ello.